Uno de los elementos que no oculta, sino al contrario, pone de relieve la pandemia del coronavirus es el panóptico. No en el sentido de que exista un aparato omnipresente, omnipotente por encima de nosotros que nos mira y nos vigila, sino justamente cómo se ha pasado de esa sociedad vertical disciplinaria a una sociedad del control más horizontal, más autorregulada, como dirían los adalides de la sociedad del rendimiento, de la sociedad de la transparencia y por supuesto de la sociedad del cansancio. Sí, ya no es el padre superior o el papá o el prefecto de disciplina quien nos controla y nos regula o el que vigilaba a los presos. No, ahora es el vecino, ahora es mi amigo, ahora es la persona con la quien convivo. Esa autorregulación o ese control mutuo que de algún modo hace eco de lo que está inscrito en las constituciones de los padres jesuitas. Se vigilarán mutuamente y darán cuenta de los errores al Padre Superior. A eso los jesuitas, por supuesto, en su profunda hipocresía, la llaman regla de la caridad, regla interna de la caridad, la llaman a la delación. Pero es eso, es una sociedad de delatores donde efectivamente nos controlamos mutuamente y en términos de la famosa cultura ciudadana pegada con babas de antanas mocus, sería la sociedad de la autorregulación. Sí, es un nuevo sistema disciplinario, es un nuevo sistema donde ya no necesito rendirle cuentas a la máquina, rendirle cuentas a los de arriba, sino que son los mismos colegas los que me obligan a que yo rinda cuentas, a que me transparente ante el sistema. Sin embargo, hay un tercer nivel, que será el nivel del post-confinamiento o del desconfinamiento. Y es no solamente que sea el vecino, que sea el amigo, que sea la persona con la quien convivo, la de mi mayor confianza quien me delate, quien me controle, sino yo mismo quien me vigile, quien me autovigile, quien me entregue en cuerpo y alma al ver de los otros, un poco como ya lo estamos haciendo a través de las cámaras de televisión, de las cámaras de los teléfonos móviles, un poco como cuando para que el otro nos crea le mandamos una fotografía de dónde estábamos, del plato que estábamos consumiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mundo de autoselfies en donde evidentemente no es nuevo, pero se enfatiza y va a ser más fuerte con el post-confinamiento, entregados cuerpo y alma a la autovigilancia. Y eso trae unas consecuencias fundamentales, porque so pretexto de la salud, so pretexto de no propagar el virus, so pretexto de nuestro bienestar, de nuestra seguridad, más de un tiranito va a aprovechar de esa situación para volver a controlarnos a partir del miedo. Y ante el miedo nos entregaremos al sistema. Es decir, olvidaremos que el estado de excepción justamente debe ser excepcional. Y si se perpetúa por más tiempo del reglamentario, estamos entregándole una carta abierta tiránica a nuestros mandatarios, que evidentemente la mayoría de ellos están para hacer comedia, así se les vuelva tragedia el posconfinamiento. En ese sentido, la noción de policía cobra una labor fundamental. No solamente el policía que de algún modo fue fundador de las ciudades, sino que el ciudadano se quiere convertir, o mejor, lo quieren convertir ya no tanto en consumidor, seguirá siéndolo, sino en policía de sí mismo, en policía de los demás. Y allí surge un lenguaje heroico que es bastante peligroso, porque obviamente capta nuestra atención y coopta nuestras maneras de sentir, pensar y actuar, de ver y de dividir el mundo. De algún modo la sensibilidad y el pensamiento van a ser troquelados por esta nueva manera de autovigilarnos y de rendir cuentas de nuestra autovigilancia. Y los dispositivos tecnológicos están hechos para ello. Las nuevas aplicaciones que, aún con todas las salvedades a las libertades individuales, los gobiernos y los estados ya están sacando para trazar el trayecto de con quiénes nos juntamos, de dónde estuvimos, de qué hicimos,
y evidentemente le regalan gigas gratis a quien baje la aplicación y luego será el pase indiscutible para que usted se lo presente ahí sí al policía heroico que nunca es el mejor ciudadano bueno que el ciudadano. Sí, estamos avanzando de una manera vertiginosa justamente a esa sociedad del control y de la vigilancia y de la autovigilancia. Y el panóptico no ha muerto. El panóptico sigue más vivo que nunca, como también siguen más vivas que nunca todas esas características de la modernidad líquida de la que hablaba Zygmunt Bauman después de la pandemia. Claro, de una manera quizá más enfática, quizá más bestial. Ojalá que no consumamos tanto. Ojalá que no caigamos nuevamente de un modo desaforado en el consumo que nos consume, pero lo cierto es que con la pandemia se ha puesto de relieve el lugar que tiene la muerte, particularmente en Occidente y en el mundo entero. Poco importa, el lugar que tienen los ancianos, los viejos. ¿A partir de qué edad se es digno de vivir y de permanecer en el planeta? Se ha puesto de relieve también a las poblaciones vulnerables. ¿A partir de qué momento se decide quién tiene derecho o no a la salud, a un ventilador? ¿A partir de qué momento se decide o de qué contexto o de qué condición sociocultural y económica quién está más sano y más apto para el mundo civilizado? Y lo que es peor, se ha puesto de relieve nuestra profunda vulnerabilidad. Y esto es quizá lo más interesante de la crisis. Porque a partir de aquí, en medio de la pandemia, del panóptico y del posconfinamiento que se avecina, ¿seremos capaces de sacarle partido a la crisis? ¿Seremos capaces de definitivamente ponerle coto a tantas cosas que no queremos que sigan? ¿O todo lo contrario, seguirán y para peor, como lo vaticinan algunos intelectuales? Entre tanto, los políticos harán su trabajo de comedia, esa es su función, y los ciudadanos. ¿Qué pasa con las personas según sus generaciones? Definitivamente, ¿cómo serán nuestros afectos? ¿Van a ser afectos panópticos, horizontales, que nos estamos viendo permanentemente? ¿Y la presencia del otro va a ser una presencia más virtual que física? ¿El contacto con el otro va a ser más virtual que físico? A partir de allí tendremos que reinventar obviamente nuestra afectividad y nuestro erotismo, pero sigue de manifiesto y surge contundentemente la pregunta que hace tiempos formulara Baruch Spinoza, retomada por Gilles Deleuze. ¿Qué puede un cuerpo? ¿Dónde van a quedar nuestros cuerpos? ¿Acaso relegados o aún más estereotipados a lo que el mercado virtual nos condicione para mostrarnos y exhibirnos? Preguntas que son fundamentales y que vale la pena que empecemos a formular paso a paso, y sobre todo que empecemos a tomar conciencia de algo que es interesante de esta experiencia de confinamiento que vivimos, y es que somos sujetos de la historia, que somos vulnerables, pero al ser sujetos de la historia y sujetos vulnerables es tratar de tomar conciencia de algo que siempre se niega, la conciencia trágica. La vida es así. El fin de un mundo no es el fin del mundo. Estamos con las circunstancias que tenemos y nos corresponde actuar con ellas. No se trata de pensar en el último proceso, en la última cosa, en la decisión ultra definitiva, en el hombre nuevo y en el borrón y cuenta nueva y saltar del caballo y pare del contar. Por supuesto habrá más de un político y más de un tramoyero que nos va a vender vida nueva, tiempo nuevo, borrón y cuenta nueva, cambio extremo. No, las cosas vienen de atrás. Lo que pasa es que los procesos que vivimos las enfatizan o las atenúan. Y eso es lo que tenemos en nuestras sociedades contemporáneas. ¿Vamos a seguir más encerrados que nunca? De hecho, ya lo estábamos, con el mundo virtual incipiente, de mediana duración o de potencia en algunos países. Y ahora en los países subdesarrollados, donde se va a hacer populismo con las tabletas, con los teléfonos móviles, con los computadores, y se nos va a vender la panacea de que esa es la educación y el trabajo del futuro, ese es el emprendimiento que hay que sacar adelante, esa es la productividad que reactivará la economía. Preguntas sofísticas también, sofisticadas algunas de ellas, pero que vale la pena que despejemos y que con serenidad y con conciencia trágica digamos:
No necesariamente el mundo es como nos lo pintan.